Mi jefe me despidió y me llamó inútil, pero cuando mi negocio creció, tuve que rechazar su solicitud de trabajo. Trabajar en la transportadora de valores no era algo que hubiera soñado de niño, ni siquiera lo consideré cuando terminé la escuela, pero la vida rara vez nos lleva por el camino que imaginamos. Entré ahí porque necesitaba estabilidad, porque las facturas no esperaban y porque, aunque el salario no era para tirar cohetes, al menos era un cheque seguro cada quincena. Comencé como cajero, sentado en una pequeña oficina donde el aire acondicionado zumbaba con un ruido constante y donde el olor a billetes viejos se impregnaba en la ropa. Pasaba horas contando dinero que no era mío, clasificando fajos de billetes que jamás tocaría fuera de ese ambiente, escuchando el incesante sonido de las máquinas contadoras mientras mis dedos adquirían una velocidad mecánica al manipular el papel moneda. Los días eran largos y monótonos, pero era joven y tenía energía. Pensaba que era cuestión de tiempo antes de que lograra algo mejor dentro de la empresa, así que trabajé duro, acepté horas extras sin rechistar y siempre estuve dispuesto a cubrir turnos cuando alguien faltaba. Poco a poco fui subiendo, aunque nunca fue por reconocimiento directo, sino más bien porque la empresa no quería gastar en nuevas contrataciones y prefería mover gente de adentro. Pasé de ser un simple cajero a ocupar un puesto en la parte administrativa, un cargo que, aunque sonaba mejor, apenas representaba un aumento en mi salario y sí significaba mucho más trabajo. Ahí fue cuando empecé a notar que, sin importar cuánto me esforzara, la empresa siempre encontraba la manera de exprimir hasta la última gota de mi energía sin ofrecer nada a cambio. Pero a pesar de todo, nunca dejé de pensar en mi verdadero sueño. Desde que era un niño, siempre había sentido una atracción particular por las carnicerías. Había algo en la manera en que los carniceros manipulaban los cuchillos con precisión, en la forma en que elegían los cortes, en el olor a carne fresca y el ruido de los ganchos chocando entre sí. Crecí con la idea de que algún día tendría mi propio negocio, una carnicería donde la gente supiera que encontraría la mejor calidad, donde el trabajo duro se vería reflejado en algo tangible, algo propio. Pero con cada ascenso en la empresa, con cada nueva responsabilidad que mi jefe me arrojaba como si fuera un favor en lugar de una carga, ese sueño se hacía más lejano. Intenté varias veces ponerlo en marcha, comprando pequeñas cantidades de carne y vendiéndolas entre conocidos, pero nunca logré hacerlo despegar porque mi tiempo estaba completamente consumido por el trabajo. Si no estaba en la oficina, estaba contestando llamadas fuera de horario, solucionando problemas que ni siquiera eran mi responsabilidad. No importaba cuánto me organizara, siempre había algo que requería mi atención, y mi jefe lo sabía. Lo peor es que no había forma de discutirlo con él, porque su respuesta era siempre la misma: si no me gustaba, podía irme. Y eso era lo que me mantenía ahí, el miedo a quedarme sin ingresos, el temor a empezar de cero sin una red de seguridad. Pero todo cambió el día en que la tensión acumulada explotó. Después de meses de aguantar carga extra, de trabajar sin reconocimiento y de ver cómo mi vida pasaba sin que pudiera dedicarme a lo que realmente quería, tuve una discusión con mi jefe. Fue un enfrentamiento que venía gestándose desde hacía tiempo, una acumulación de pequeñas frustraciones que finalmente encontraron salida en una conversación tensa, llena de palabras que no podían tomarse de vuelta. Recuerdo cada detalle, cada expresión en su rostro cuando, con su actitud altanera, me miró y me dijo que era un inútil, que si me iba de ahí no lograría nada porque no tenía lo necesario para triunfar solo. Que sin ese trabajo no era nadie. Esas palabras se me clavaron en el pecho como un golpe seco, pero en lugar de derribarme, encendieron algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años. En ese instante, supe que no podía seguir permitiendo que alguien como él tuviera control sobre mi vida. No le di el gusto de discutir más, no le pedí que reconsiderara sus palabras, simplemente me di la vuelta, recogí mis cosas y renuncié. No tenía un plan sólido, no tenía suficiente dinero ahorrado para sentirme seguro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Con lo poco que tenía, monté mi carnicería. No era nada impresionante al principio, apenas un pequeño local con vitrinas viejas y un inventario limitado, pero era mío. Era el inicio de algo que había soñado durante años y que, por miedo, nunca me había atrevido a perseguir. Los primeros días fueron duros, las ventas no eran suficientes y el temor de haber cometido un error me perseguía cada noche,
pero no estaba dispuesto a rendirme. Lo que nunca imaginé fue lo que vendría después, como ese pequeño negocio que nació de la desesperación y el coraje crecería hasta convertirse en una de las carnicerías más grandes de California. Mucho menos pude prever que, años después, el mismo hombre que me llamó inútil terminaría tocando mi puerta, buscando empleo. Y yo tendría el placer de decirle que no. Actualización 1. Los primeros meses después de renunciar fueron una prueba de resistencia que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Pasar de la aparente estabilidad de un empleo fijo, por más miserable que fuera, a depender completamente de un negocio propio que apenas daba sus primeros pasos era una transición aterradora. De un día para otro, dejé de recibir un cheque quincenal y me encontré en un mundo donde cada centavo contaba, donde cada gasto debía ser medido con precisión quirúrgica y donde un mal día de ventas podía significar que la renta del local, la compra de insumos o incluso mi propia comida se viera comprometida. No había margen de error. El local que pude costear con mis ahorros estaba lejos de ser ideal. Se trataba de un pequeño establecimiento en una zona de clase trabajadora, un barrio donde la gente no gastaba dinero a la ligera y donde cada compra era una decisión calculada. No era la carnicería con la que había soñado toda mi vida, pero era lo único que podía permitirme. Las vitrinas refrigeradas eran de segunda mano, con cristales rayados y luces que parpadeaban de manera errática. La balanza tenía sus años y cada tanto había que darle un golpe leve para que registrara bien el peso. La cortadora de carne era prestada por un amigo que confiaba en mí lo suficiente como para darme esa pequeña ayuda inicial. Apenas abrí las puertas, comprendí que el mayor desafío no era el local ni el equipo, sino atraer clientes. No importaba qué tan buena fuera mi carne si nadie entraba a comprarla. La gente del barrio ya tenía sus hábitos, sus lugares de confianza, y convencerlos de cambiar no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Recuerdo estar parado detrás del mostrador, viendo pasar a la gente por la acera sin siquiera voltear a mirar mi negocio. Era como si no existiera, como si fuera solo otro local sin vida en una calle cualquiera. Pero si algo había aprendido en mis años en la transportadora de valores era a resistir la presión. No iba a rendirme. Así que hice lo único que tenía a mi alcance, ofrecer la mejor calidad posible y hacer que la gente hablara de ello. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días y manejaba hasta el mercado mayorista para conseguir los mejores cortes al mejor precio. Mientras la mayoría de mis competidores compraban carne en grandes cantidades para ahorrar en costos, yo seleccionaba pieza por pieza, asegurándome de llevarme lo mejor. Volvía al local antes del amanecer, encendía las luces y comenzaba a preparar todo antes de que el primer cliente llegara. Para atraer a la gente, hice algo que ningún otro carnicero del barrio estaba haciendo, ofrecer muestras gratuitas. Sabía que si lograba que probaran mi producto, entenderían la diferencia. Me paraba en la entrada del local con una pequeña parrilla y asaba cortes de carne que entregaba en pequeños trozos a quienes pasaban. Al principio, la gente tomaba la muestra con desconfianza, algunos incluso preguntaban si había que pagar, pero una vez que probaban la carne, veía cómo sus expresiones cambiaban. Más de uno regresó ese mismo día para comprar, y así, poco a poco, comenzaron a llegar los primeros clientes fieles. Las primeras semanas fueron de resistencia pura. Había días en los que vendía lo justo para cubrir los gastos, otros en los que apenas alcanzaba para reponer el inventario, y algunos en los que cerraba el negocio sin un solo billete en la caja. Había noches en las que me acostaba con la ansiedad devorándome por dentro, preguntándome si había cometido el peor error de mi vida al dejar mi trabajo estable. Pero cada vez que el miedo me invadía, recordaba las palabras de mi antiguo jefe, aquel sin este trabajo no eres nadie, y eso era suficiente para levantarme al día siguiente con el doble de determinación. Con el tiempo, el boca a boca comenzó a hacer su trabajo. Los clientes que al principio llegaron por curiosidad empezaron a regresar con más frecuencia. Había amas de casa que ahora compraban en mi negocio en lugar de ir a la gran cadena de supermercados del barrio. Conductores de camiones que pasaban por la zona se detenían a comprar carne para sus familias. Incluso algunos dueños de pequeños restaurantes comenzaron a pedirme cortes especiales. No era un éxito masivo todavía,
pero el simple hecho de que la gente regresara, de que mi nombre empezara a sonar en la comunidad, me hacía sentir que estaba en el camino correcto. No podía darme el lujo de contratar empleados aún, así que todo lo hacía yo. Abría el negocio, limpiaba, organizaba la mercancía, atendía a los clientes, cortaba la carne, cobraba y cerraba al final del día. Había jornadas en las que no comía hasta bien entrada la tarde, en las que mis manos quedaban entumecidas de tanto manejar cuchillos, en las que apenas tenía fuerzas para llegar a casa y caer rendido en la cama. Pero cada sacrificio tenía un propósito. No tardé en darme cuenta de que el crecimiento de la carnicería dependía no solo de la calidad de la carne, sino de la relación con los clientes. Así que me aseguré de recordar nombres, de preguntar cómo les había salido la carne que compraron la última vez, de sugerirles nuevos cortes y formas de prepararlos. Convertí mi carnicería en algo más que un simple negocio, la convertí en un lugar donde la gente se sentía atendida, donde cada compra era una experiencia personalizada. Para cuando se cumplió el primer año desde que abrí, las cosas habían cambiado de manera notable. Ya no era el negocio vacío con vitrinas polvorientas y un dueño esperando que alguien entrara. Ahora tenía una clientela estable, ventas que me permitían no solo pagar los gastos sino empezar a ahorrar, y lo más importante, la certeza de que no había cometido un error al dejar la transportadora de valores. Había demostrado, al menos para mí mismo, que sí podía hacer esto, que sí podía ser alguien sin depender de un jefe que me tratara como si fuera prescindible. Pero justo cuando empecé a sentirme seguro, cuando pensé que ya había superado la parte más difícil, me encontré con un nuevo obstáculo. No era el mercado, no eran los clientes, no era la calidad de la carne. Era algo que no había previsto, la competencia. Y esta vez, no era solo cuestión de ofrecer mejor servicio. Había alguien que estaba dispuesto a jugar sucio para sacarme del negocio. Actualización 2. El negocio había empezado a estabilizarse. Ya no era la carnicería solitaria con vitrinas casi vacías y un dueño desesperado por atraer clientes. Ahora tenía un flujo de ventas decente, un grupo de clientes habituales que confiaban en mí y lo más importante, la sensación de que, después de tanto esfuerzo, finalmente estaba viendo los frutos de mi trabajo. Aún no podía darme el lujo de contratar empleados, pero al menos ya no cerraba el local con la angustia de no saber si tendría suficiente para reponer la mercancía al día siguiente. Sentía que, después de un año de sacrificios, había logrado algo que mi antiguo jefe jamás pensó que podría hacer, mantenerme en pie por mi cuenta. Pero justo cuando parecía que todo marchaba bien, cuando empecé a permitirme pensar en el futuro con menos ansiedad, apareció un problema que no había considerado. Un problema con nombre y apellido. A unas cuadras de mi local había otra carnicería, una que había estado ahí por años, manejada por un hombre de apellido Torres. Su negocio tenía una clientela establecida y, al parecer, nunca había tenido que preocuparse por la competencia, porque durante mucho tiempo fue la única carnicería en la zona que ofrecía carne de buena calidad. No me había dado cuenta al principio, pero a medida que mis ventas aumentaban, las suyas empezaron a caer. La gente que antes compraba exclusivamente con él ahora venía a mi negocio, y aunque al inicio la diferencia era mínima, no tardó en notar que algo estaba cambiando. La primera señal de problemas llegó de forma indirecta. Un cliente habitual, un hombre mayor que compraba carne en mi negocio todas las semanas, mencionó casualmente que el dueño de la otra carnicería estaba diciendo que yo vendía carne de baja calidad. Que mis precios eran sospechosamente bajos y que probablemente estaba vendiendo producto de dudosa procedencia. No le di demasiada importancia en ese momento, porque confiaba en la calidad de lo que ofrecía y sabía que mis clientes podían ver la diferencia por sí mismos. Pero lo que empezó como simples comentarios se convirtió en algo más serio. De un día para otro, algunos de mis proveedores dejaron de venderme. Hombres con los que había negociado durante meses, con quienes ya tenía acuerdos de compra regulares, empezaron a decirme que no podían surtirme. Que había problemas de disponibilidad o que simplemente no podían seguir haciéndome precios competitivos. Al principio pensé que era una cuestión de logística, que tal vez había problemas en la distribución, pero después de hablar con uno de ellos me di cuenta de lo que realmente estaba pasando.
Torres, el dueño de la otra carnicería, había usado sus contactos para bloquearme el acceso a los proveedores más importantes. Como él llevaba años en el negocio, tenía relaciones sólidas con los distribuidores y con un par de llamadas logró cerrar las puertas que yo había tardado tanto en abrir. En otras palabras, estaba jugando sucio, asegurándose de que me quedara sin carne para vender y así forzarme a cerrar. Durante unos días, me vi en una situación crítica. La carne que aún tenía en inventario se estaba agotando y los pocos proveedores que aún me vendían lo hacían a precios mucho más altos. Si aceptaba pagar esos precios, tendría que aumentar los costos en mi negocio y eso significaba perder clientes. Si no encontraba una solución rápido, mi carnicería estaba condenada. Pero si algo había aprendido en la transportadora de valores, era que siempre había una forma de darle la vuelta a un problema. Así que hice lo único que tenía sentido en ese momento, en lugar de depender de distribuidores, fui directamente a los ranchos y frigoríficos. Fue un proceso agotador. Me levantaba incluso más temprano de lo habitual y manejaba largas distancias hasta las zonas rurales donde los ganaderos vendían su carne a los intermediarios. Hablé con los productores, negocié precios directamente con ellos y les ofrecí algo que los distribuidores no podían darles, pagos rápidos sin intermediarios que se quedaran con una parte del dinero. Fue difícil al principio, porque no todos confiaban en hacer negocios con alguien que no tenía un nombre reconocido en el sector, pero poco a poco logré cerrar acuerdos con varios de ellos. El cambio fue inmediato. Mientras Torres seguía comprando su carne a través de los distribuidores y pagando sus comisiones, yo conseguía cortes de mejor calidad a precios más bajos. En pocas semanas, su estrategia se volvió en su contra. Mis precios seguían siendo más competitivos, pero ahora tenía un producto aún mejor. Y lo más importante, ya no dependía de los intermediarios. Cuando los clientes empezaron a notar la diferencia en la calidad, comenzaron a llegar más que nunca. Incluso algunos de los que antes eran fieles a la carnicería de Torres comenzaron a comprar en mi negocio. No hubo necesidad de responder a sus comentarios o de entrar en una guerra de palabras. Simplemente dejé que los clientes compararan por sí mismos y sacaran sus propias conclusiones. Un día, uno de los proveedores que me había rechazado al principio me llamó. Su tono era completamente diferente al de la última vez que hablamos. Me dijo que había reconsiderado y que podía volver a venderme carne si aún estaba interesado. Lo escuché con paciencia, sin interrumpir, y cuando terminó, solo le respondí que ya no lo necesitaba. La satisfacción de esas palabras fue indescriptible. No solo había encontrado la manera de mantener mi negocio a flote, sino que había demostrado que no podían aplastarme tan fácilmente. Torres había intentado cerrarme el paso, pero en lugar de hundirme, me obligó a buscar una solución que terminó beneficiándome más de lo que hubiera imaginado. Las semanas pasaron y mi negocio siguió creciendo. Ya no era la carnicería nueva que luchaba por sobrevivir, ahora era un competidor fuerte en la zona. La gente hablaba de la calidad de mi carne, de la frescura de los cortes y del trato que recibían en mi negocio. Y lo mejor de todo, ahora tenía la seguridad de que mi éxito no dependía de nadie más que de mi propio esfuerzo. Pero lo que no sabía en ese momento era que este sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Mi nombre empezaría a sonar más allá de aquel barrio, más allá de aquella comunidad. Y con ello, las oportunidades y los desafíos que vendrían después serían aún más grandes. Actualización 3. El negocio había dejado de ser un simple establecimiento de barrio para convertirse en un punto de referencia dentro de la comunidad. La gente hablaba de la calidad de mis cortes, de la frescura del producto y, sobre todo, del servicio que ofrecía. Ya no era solo una carnicería más en una zona donde la competencia trataba de aplastarme, me había ganado un lugar en la mente y en la rutina de mis clientes. Cada día, nuevas personas llegaban por recomendación de alguien más, y cada fin de semana las ventas superaban mis expectativas. La sensación de entrar al local por las mañanas y ver que todo estaba funcionando era algo que jamás había experimentado en los años que trabajé para otros. Había pasado un tiempo desde que mi competencia intentó hundirme bloqueando mis proveedores, pero lejos de debilitarme, eso me obligó a construir relaciones directas con los ganaderos y frigoríficos.
Ahora tenía carne de mejor calidad y con costos más bajos, lo que me permitía ofrecer precios más competitivos sin sacrificar ganancias. Ya no dependía de distribuidores que podían cortarme el suministro con una llamada, y eso me daba una ventaja enorme. La estabilidad que tanto había buscado finalmente era una realidad. Pero con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Hasta ese momento, yo me encargaba de todo. Desde abrir la carnicería al amanecer hasta cerrar por la noche, pasando por la selección de cortes, la atención al cliente, el manejo del inventario y la limpieza del local. No podía seguir así. Había llegado a un punto en el que mi propio cuerpo me estaba exigiendo un cambio. Había días en los que apenas podía mantenerme en pie después de tantas horas de trabajo, y cada noche llegaba a casa con los músculos adoloridos y la cabeza llena de cuentas y pendientes. Contratar ayuda era un paso inevitable, pero me costó darlo. No porque no pudiera pagarlo, sino porque sentía un miedo irracional a delegar tareas que, hasta ese momento, habían sido completamente mías. La idea de confiar en alguien más para manejar lo que tanto me había costado construir me ponía nervioso. Pero la realidad era clara, o contrataba personal o mi negocio terminaría afectado por mi incapacidad de estar en todo al mismo tiempo. Después de pensarlo mucho, decidí empezar con un solo empleado. Busqué a alguien que entendiera la importancia de la calidad y el trato al cliente, alguien que pudiera encargarse de la atención mientras yo seguía manejando la parte administrativa y los cortes principales. Encontré a un joven llamado Ricardo, alguien con experiencia en el rubro, pero que había sido despedido de su anterior trabajo por reducción de personal. Desde el primer día, supe que había tomado la decisión correcta. Tenía buena actitud, aprendía rápido y, lo más importante, trataba a los clientes con el mismo respeto y dedicación con el que yo lo hacía. Con su ayuda, pude empezar a enfocarme en lo que venía a continuación, la expansión. El primer indicio de que era momento de crecer vino de los mismos clientes. Un día, una mujer que compraba regularmente en mi carnicería me preguntó si no pensaba abrir otro local en una zona más cercana a su casa. Me dijo que ella, y muchas personas en su colonia, preferían mi carne pero les quedaba lejos venir a mi negocio. Al principio, lo tomé como un simple comentario, pero después me di cuenta de que no era la única persona que lo mencionaba. Varios clientes habían dicho lo mismo en distintas ocasiones. La idea empezó a rondarme la cabeza. Expandirme significaba más inversión, más responsabilidades y más riesgos, pero también significaba más oportunidades. El negocio ya estaba funcionando bien, tenía una base de clientes fieles y sabía que mi producto era superior al de la competencia. Si lo hacía bien, podría llevar mi marca a otro nivel. Comencé a investigar. No podía dar un paso tan grande sin entender bien lo que implicaba. Busqué locales en zonas estratégicas, lugares donde la demanda por carne de calidad existiera, pero donde no hubiera una oferta realmente destacable. Me tomó semanas encontrar el lugar adecuado. Era un local más amplio que el primero, con mejor visibilidad y en una calle transitada. La renta era más alta de lo que estaba acostumbrado, pero después de analizarlo bien, supe que valía la pena el riesgo. Solicité un préstamo para financiar la expansión, algo que, años atrás, jamás habría imaginado hacer. Antes, la idea de endeudarme me habría paralizado de miedo, pero esta vez lo vi como una inversión, no como una carga. Con el capital asegurado, puse manos a la obra. El proceso de abrir la segunda sucursal fue agotador. No solo porque tenía que seguir operando la primera carnicería mientras supervisaba la apertura de la segunda, sino porque cada decisión recaía completamente en mí. Desde la compra de equipos hasta la contratación de nuevos empleados, todo tenía que hacerse con precisión. No podía darme el lujo de cometer errores. Cuando finalmente abrí las puertas del segundo local, la sensación fue indescriptible. Ver a los clientes entrar, observar cómo se generaba el mismo ambiente de confianza que en la primera carnicería, fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. En menos de un mes, el segundo negocio estaba funcionando con el mismo éxito que el primero. Pero lo que jamás imaginé fue lo que vendría después. El éxito de la segunda sucursal atrajo aún más atención de la que esperaba. Un pequeño periódico local se interesó en mi historia y publicó un artículo sobre mi negocio.
No era un medio de gran alcance, pero en la comunidad tuvo impacto. Gente que nunca había escuchado de mí comenzó a venir, clientes nuevos llegaron solo porque habían leído sobre mi trabajo y querían probarlo por sí mismos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no era solo un carnicero con un pequeño negocio de barrio. Mi nombre empezaba a sonar. Mi marca empezaba a consolidarse. Y con ello, el pasado que había tratado de dejar atrás estaba a punto de alcanzarme de la manera más inesperada. Una tarde, mientras revisaba algunos pedidos en la oficina de la primera carnicería, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido, pero el nombre en la pantalla me hizo soltar el celular por un segundo. Era mi antiguo jefe. No lo podía creer. Después de todo ese tiempo, después de todas las humillaciones y de aquella última conversación donde prácticamente me había dicho que sin él yo no era nadie, ahora él estaba contactándome. No sabía qué quería, no tenía idea de por qué después de tantos años había decidido escribirme, pero en ese instante, algo en mi interior me dijo que esto apenas comenzaba. Respiré hondo, tomé el teléfono y abrí el mensaje. No estaba preparado para lo que decía. Actualización 4. El mensaje que apareció en la pantalla de mi teléfono fue como un golpe inesperado. Por un instante, me quedé mirando el nombre, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era un número desconocido, pero el remitente no dejaba lugar a dudas. Era mi antiguo jefe. Aquel hombre que, años atrás, me había llamado inútil. Aquel que, con su arrogancia y menosprecio, me hizo sentir que sin su empresa no era nadie. Y ahora, después de tanto tiempo, después de haber construido un negocio desde la nada y haber demostrado que podía salir adelante sin él, me estaba escribiendo. Con un gesto casi mecánico, abrí el mensaje. Las palabras eran cortas, directas, pero no por eso menos impactantes. Hola, espero que estés bien. Me gustaría hablar contigo sobre una posible oportunidad laboral. Avísame si podemos reunirnos. Por un momento, lo único que pude hacer fue quedarme ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como el pasado se estrellaba de lleno contra el presente. Había leído ese mensaje, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Mi antiguo jefe, el mismo que me había dicho que jamás lograría nada sin su empresa, ahora me estaba contactando pidiendo trabajo. El desconcierto se convirtió en algo más. Una mezcla de satisfacción, incredulidad y una pizca de algo que no supe identificar de inmediato. No era venganza, no era rencor, pero sí una especie de justicia poética que nunca imaginé experimentar de forma tan clara. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y volví a lo que estaba haciendo, pero mi mente no dejó de dar vueltas al asunto. Intenté concentrarme en los pedidos, en las cuentas, en el negocio que había construido con mis propias manos, pero la idea seguía ahí, latente. ¿Qué había pasado en su vida para que llegara al punto de buscarme a mí? La respuesta no tardó en llegar. Un par de llamadas a viejos conocidos de la transportadora de valores bastaron para enterarme de la situación. Resulta que la empresa donde había trabajado tantos años había atravesado problemas financieros serios. Habían perdido contratos con algunos bancos importantes y, como resultado, comenzaron a hacer recortes de personal. No me sorprendió en lo absoluto enterarme de que, tarde o temprano, habían decidido prescindir de él. El hombre que alguna vez ostentó su autoridad con soberbia, el que miraba por encima del hombro a todos los que trabajábamos bajo su mando, el que creía que era intocable, había sido despedido. Por un instante, imaginé cómo habría sido ese momento. Lo habrían llamado a la oficina de recursos humanos y le habrían entregado su carta de despido de la misma manera fría en la que él tantas veces trató a otros. ¿Habría intentado negociar, suplicar, buscar una manera de quedarse? ¿O acaso salió de ahí con la misma altanería de siempre, solo para darse cuenta, al poner un pie fuera de la empresa, de que ya no tenía ningún poder? Me pregunté cuántos lugares habría tocado antes de llegar a mí. Porque no me hacía ilusiones. No era posible que su primer pensamiento al perder su empleo hubiera sido voy a contactar a aquel ex empleado al que menosprecié. No, cegaramente recorrió varias opciones, intentó conseguir trabajo en otros lugares, buscó contactos que pudieran ayudarlo.
Y cuando ninguno de ellos le abrió la puerta, cuando se dio cuenta de que el mundo fuera de su antiguo puesto no le debía nada, entonces me buscó a mí. Decidí responderle. No porque quisiera ayudarlo, sino porque quería verlo en persona. Quería saber hasta dónde había caído y, más que nada, quería ser testigo de su actitud ahora que las tornas habían cambiado. Así que le envié un mensaje breve: ¿podemos hablar? ¿Cuándo tienes tiempo? Su respuesta no tardó en llegar. Me dijo que podía reunirse cuando yo estuviera disponible, lo que en su lenguaje significaba que no tenía nada mejor que hacer. Le di la dirección de mi oficina en la primera carnicería y le pedí que nos viéramos al día siguiente por la tarde. Cuando llegó el momento del encuentro, lo vi entrar por la puerta y supe de inmediato que el hombre que tenía frente a mí no era el mismo que recordaba. Su postura ya no tenía la seguridad de antes, su expresión ya no transmitía esa arrogancia con la que solía dirigirse a todos. Se veía más viejo, más desgastado, como si los últimos meses hubieran sido un golpe constante contra su ego. Se sentó frente a mí y, por un momento, hubo un silencio incómodo. Fue él quien lo rompió. Gracias por recibirme. He escuchado que te ha ido bastante bien con tu negocio. En su voz había algo extraño. No era humildad, porque ese era un rasgo que nunca tuvo, pero sí una falta de la soberbia con la que siempre había hablado. No respondí de inmediato. Lo miré, tratando de leerlo, de entender qué tanto había cambiado realmente. Finalmente, dije algo simple, sin emociones innecesarias: sí, me ha ido bien. Asintió, como si esperara esa respuesta. Luego, sin rodeos, fue al punto: la verdad es que estoy buscando trabajo. Tengo experiencia administrando negocios, manejando personal, optimizando costos. Creo que podría ser de utilidad aquí. Si no hubiera sido porque llevaba años manejando mi autocontrol, me habría reído en su cara. Era absurdo. La ironía de la situación era tan evidente que no necesitaba remarcarla. El mismo hombre que me cargó de responsabilidades sin darme nada a cambio, que me hizo sentir que sin él no era nadie, ahora estaba sentado frente a mí, ofreciéndome sus habilidades como si fuera una carta de presentación impresionante. En ese momento, comprendí que tenía en mis manos el poder de decidir cómo terminaría esta historia. Podía humillarlo, decirle exactamente lo que me dijo aquella vez en la oficina cuando renuncié, hacerle sentir el mismo desprecio que él me mostró. Pero no lo hice. No porque sintiera compasión, sino porque me di cuenta de que la simple realidad ya era suficiente castigo para él. Así que le respondí con calma, sin emociones excesivas, sin venganza en la voz: no tengo vacantes en este momento. Pero gracias por considerarlo. Por un momento, vi en su rostro una reacción mínima, un parpadeo de sorpresa que intentó disimular. Asintió lentamente, como si procesara el hecho de que lo estaba rechazando. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, con un tono que no supe si interpretar como resignación o simple cortesía: entiendo. Gracias de todos modos. Se levantó y extendió la mano. Dudé un segundo antes de estrechársela. No había necesidad de más palabras. No había necesidad de explicaciones ni de discursos. Él sabía lo que había pasado, sabía que el destino le estaba cobrando cada una de sus palabras. Y yo, sin decir nada más, lo dejé ir. Cuando salió por la puerta, sentí algo que no esperaba. No satisfacción, no rencor. Solo la certeza de que ya no le debía nada a nadie. Mi éxito hablaba por sí solo. Y lo mejor de todo, ya nadie podía llamarme inútil. Actualización final. Después de aquel encuentro, algo en mi interior cambió. No sentí la satisfacción que hubiera imaginado en otro tiempo, esa sensación de haber cerrado un ciclo con la justicia poética de ver a quien me menospreció ahora sentado frente a mí, buscando ayuda. En vez de eso, lo único que quedó fue una extraña sensación de cierre, como si una parte de mi pasado finalmente hubiera quedado atrás sin necesidad de venganza. Sin la urgencia de restregarle en la cara lo equivocado que estaba. Los días continuaron, la rutina de la carnicería siguió su curso y, poco a poco, dejé de pensar en aquel hombre. No volví a saber de él. No me buscó de nuevo, no intentó insistir, y yo tampoco me molesté en averiguar qué fue de su vida.
Tal vez encontró otro trabajo, tal vez siguió buscando sin éxito, o tal vez tuvo que enfrentarse al mismo miedo que me había atormentado cuando renuncié aquella vez, el miedo a quedarse sin opciones. Pero ya no era mi problema. El negocio, en cambio, no dejaba de crecer. La segunda sucursal había superado todas mis expectativas y, con el tiempo, me di cuenta de que estaba listo para dar otro paso. Así que tomé la decisión de abrir una tercera carnicería, esta vez en una zona aún más estratégica. Un lugar donde el flujo de clientes potenciales era mayor y donde la competencia no tenía la misma calidad que yo podía ofrecer. A estas alturas, ya no era solo un carnicero que trabajaba de sol a sol atendiendo un pequeño negocio. Ahora tenía una empresa real, con empleados confiables, con proveedores leales que valoraban nuestra relación directa sin intermediarios, con clientes que recomendaban mis productos no solo por su calidad, sino por la confianza que habían depositado en mi marca. Lo que empezó como un proyecto desesperado, nacido del orgullo herido y la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía salir adelante, se había convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez soñé. Hubo un momento, en medio de este crecimiento, en el que volví a pensar en la transportadora de valores. Recordé los años que pasé encerrado en esa oficina contando billetes que no eran míos, soportando las interminables llamadas fuera de horario, acumulando responsabilidades sin recibir nada a cambio. Y me di cuenta de que aquella vida ya no tenía nada que ver conmigo. Había cambiado tanto que me costaba reconocer a la persona que fui en aquel entonces, al hombre que se sentía atrapado, con miedo de perder su empleo porque pensaba que sin él no tenía otro camino. Y sin embargo, no todo era tan distinto. La determinación que me había llevado a soportar los peores momentos en ese trabajo, la disciplina que me permitió resistir los abusos de mi jefe sin ceder, la capacidad de adaptación que desarrollé en aquel ambiente hostil. Todo eso había sido clave para llegar hasta donde estaba. No es que la transportadora de valores me hubiera dado las herramientas para ser exitoso, era que, a pesar de todo, había encontrado la manera de convertir esos años en algo útil. Pero no todo había sido sacrificio. En medio del crecimiento de mi negocio, aprendí que también era necesario disfrutar los frutos del esfuerzo. Después de años sin darme tregua, finalmente tomé unas vacaciones. No un descanso de un solo día, no un simple cierre temprano, sino una verdadera pausa. Dejé la carnicería en manos de mi equipo, en quienes confiaba plenamente, y por primera vez en mucho tiempo, me permití estar fuera sin preocuparme de cada detalle. Me fui lejos, no tanto por el destino en sí, sino por la necesidad de poner distancia entre mi presente y mi pasado. Caminar por un lugar nuevo, sin tener que pensar en inventarios, costos o estrategias, fue una experiencia que me recordó por qué había decidido independizarme en primer lugar. Porque no quería pasar mi vida trabajando para alguien más, dependiendo del capricho de un jefe que podía decidir mi destino con una simple firma en un papel. Un día, mientras disfrutaba de aquel descanso, recibí un mensaje de Ricardo, el primer empleado que había contratado. Me envió una foto de la carnicería, llena de clientes, con la frase, todo bajo control. Disfruta. Y en ese momento lo supe. Había construido algo que ya no dependía únicamente de mí, algo que tenía valor por sí mismo. Regresé con una idea clara en mi mente, seguir creciendo, pero esta vez, con un enfoque diferente. Ya no se trataba solo de expandirme, de abrir más sucursales por el simple hecho de crecer. Ahora quería que mi negocio fuera un referente, no solo en calidad, sino en trato justo a los empleados, en compromiso con los clientes. En valores que marcaran la diferencia en un sector donde muchas veces solo importaba la ganancia. El pasado ya no me pesaba. Mi antiguo jefe había sido solo una parte de mi historia, un personaje más en un camino que me llevó a donde estoy ahora. Su intento de humillarme, de hacerme sentir pequeño, había sido la chispa que encendió todo esto. Y aunque nunca le agradecería lo que hizo, sí podía reconocer que, de no haber sido por aquel día en el que me llamó inútil, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para salir de esa empresa y construir algo propio. Ahora, cuando miro atrás, no siento rencor. No siento la necesidad de demostrarle nada a nadie. Porque la verdadera victoria no estuvo en rechazarlo cuando me pidió trabajo, ni en verlo derrotado frente a mí.
La verdadera victoria estuvo en haber tomado control de mi vida, en haber demostrado, aunque fuera solo para mí mismo, que sí era capaz, que sí podía, que sí valía la pena intentarlo.